Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Luego de varios acontecimientos de violencia en el país, este ha sido enmarcado en el mundo como símbolo de violencia, guerrilla y narcotráfico. Un imaginario reforzado gracias al auge de series y telenovelas que contienen estos temas y que son proyectadas en los medios de comunicación alrededor del mundo. Para hablar de esto, ¿quién mejor que Wilson Ríos, un verdadero viajero que conoce de primera mano lo que pasa en diferentes países cuando la frase lleva la palabra Colombia en ella? Pues digamos que he visitado Europa, Norteamérica, Latinoamérica también he tratado de visitar. En la década de los 90, cuando era estudiante de posgrado, pude estar también en África y en Asia. De hecho, es innegable que cuando tú mencionas que eres colombiano o hablas y te sienten tu acento colombiano o ven tu pasaporte, pues lo primero es que te van a referenciar estos personajes desafortunados de nuestra historia reciente, pero de inmediato también te hacen alusión a personajes más positivos, ¿no? Cuando tú hablas de que eres colombiano, las personas que conocen, las que son cultas en otros países, indudablemente te van a hablar de literatura, te van a hablar de arte, te van a hablar de cultura, te van a hablar de biodiversidad, te van a hablar de cosas positivas de tu país. De tal suerte que creo que siempre va a haber las dos caras, ¿no? Te van a mencionar lo negativo y lo positivo. En la década de los 70s y 80s mi padre vivió en Nueva York, entonces cuando yo visitaba a mi padre, pues las referencias que se tenían de Colombia en los años 70s y 80s ya eran negativas, pero pues no habían series ni habían producciones que trascendieran las fronteras. Ya en los 90s y en el 2000 y en los tiempos recientes, me parece que muchas son apología a algo que es negativo en nuestro entorno. Entonces la verdad no me interesan, tal vez porque las vive uno a diario en los noticieros, entonces verlas otra vez multiplicadas y replicadas en una serie o en una novela o en una película, pues se le hace a uno empalagante o lo llega a atafagar un poco. Sí me la referencian, de hecho mi mamá vive fuera del país, mi madre vive en Miami y ella pues ve estas series, entonces cuando la visito me dice estoy viendo tal serie, ¿ya la vio? Y le digo no, ni siquiera sé de qué se trata, supongo que es de algo de narcotráfico, algo de prepagos o este tipo de cosas que hoy en día se tratan de proyectar de nuestro país. No he notado en ningún país que por el hecho de ser colombiano haya alguna discriminación. Por supuesto siempre hay prevención, no podemos negar que nuestro estatus de colombianos o nuestro pasaporte de entrada ponen una barrera cuando llegamos a la inmigración en cualquier aeropuerto, pero pienso que cuando uno viaja tiene que estar abierto, ir con una actitud positiva y pensar que es como cuando tú llegas a la casa de un extraño que no te conoce, ¿no? Entonces, de entrada tienes que ser tú la persona que trate de llevar a ese extranjero que te pregunta por tu país a ese terreno positivo y sacarlo de ese estigma que puedes tener como colombiano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Toma el Control. Hoy, como se dieron cuenta, estamos haciendo un pequeño recorrido por el mundo porque queremos preguntarles a todos ustedes cuál es ese imaginario que existe en el mundo sobre los colombianos, cómo nos ven los demás y cuál es el papel que tienen los medios de comunicación en este sentido. Es por eso que ya les tenemos invitados maravillosos acompañándonos para darnos esa visión y los invitamos a que ya empiecen a comunicarse con nosotros con el numeral Toma el Control y hablarnos de sus experiencias, cómo los han recibido, por ejemplo, ustedes en otros países. Le damos la bienvenida a Vladimir Cuartas. Vladimir, hola. Bienvenido. Él es publicista, documentalista y viajero. También está con nosotros Sebastián Vargas, él es historiador y tiene una cosa que me gusta mucho, especialista en representaciones históricas, culturales, historia e imaginarios social académicos. ¿Qué es eso? Bueno, no, pues buenas tardes y gracias por la invitación. Y eso es más que todo como los temas de investigación a los que me he dedicado desde que era estudiante hasta ahorita que soy profesor. Y también está con nosotros desde Miami, Carlos Adrián Benítez. Él es periodista con mucha experiencia, mucha trayectoria, porque ha sido también corresponsal para varios medios de comunicación. Ha estado en Caracol 1260 desde Miami y también en la W Radio. Carlos, bienvenido, qué placer tenerlo acá con nosotros. Ay, muchísimas gracias y qué bueno estar contigo nuevamente. Pues el placer mío completo. Bueno, arranquemos entonces hablando un poquito sobre ese imaginario. Acá quiero preguntarle a mis invitados, Vladimir, usted en esas oportunidades que ha tenido de viajar, ¿cómo lo ven los demás? ¿Cómo lo ven los extranjeros cuando usted dice, soy colombiano? Bueno, nosotros como colombianos tenemos como dos herencias que nos han dejado, dijéramos, los medios de comunicación. Una, que está marcada básicamente por todo lo que ha sido estos 50 años de conflicto, de guerra, de narcotráfico, y es como ese primer approach que tiene uno cuando dice, no, yo soy colombiano, entonces la gente empieza como a preguntarle a uno, bueno, ¿y cómo es su país? ¿Y qué pasa? Y está el otro, que es el del realismo mágico que yo llamo, que es cuando la gente ya tiene un contacto directo con uno como colombiano o con el país, que empiezan a darse cuenta como de toda la riqueza, de que Colombia no es realmente como los medios de comunicación lo muestran afuera, ¿no? Bueno, pues sí, estoy de acuerdo con Vladimir en que la mayor parte de las representaciones o de los imaginarios que tienen el extranjero sobre nuestro país y sobre nosotros como colombianos están como atravesadas por esas dos cosas, ¿no? Sobre todo es muy fuerte el tema del narcotráfico, lo primero que a ti te dicen cuando estás afuera, ayudar a Colombia, Pablo Escobar, etcétera, es bastante molesto sí. Porque son estereotipos, ¿no? Y bueno, la otra línea que tú comentas, que es la del realismo mágico, la de los paisajes bonitos, la música sabrosa, no sé, etcétera, pues es la otra y digamos que quizás la segunda sea un poco menos dañina que la primera, pero creo que también habría que ser críticos ante ella, porque también si a mí me dicen afuera, no, Shakira, pues bueno, yo no me identifico mucho y yo diría, bueno, ni Pablo Escobar ni Shakira, un poco más allá, ¿no? Carlos, usted ha tenido la oportunidad de trabajar pues con medios latinos y con medios en los que usted hace el papel de corresponsal para Colombia. Antes de empezar con medios colombianos, ¿qué imaginario tenía usted sobre nuestro país? Bueno, yo como puertorriqueño, realmente las novelas que veo desde pequeño, es decir, No hay paraísos, otro tipo de novelas que realmente lo que proyectan es una imagen hacia el narcotráfico, era justamente lo que decían los otros colaboradores. Entonces, sí, realmente la imagen que predomina viene siendo el narcotráfico, esto en parte por las series que se han desarrollado. Hoy mismo trabajo para Telemundo y la novela con mayores ratings es una novela que tiene que ver con el narcotráfico colombiano, es decir, le están dando al público lo que realmente les encanta a ellos, les encanta ver. También quiero que ustedes nos cuenten sus historias, nos digan cuál es ese imaginario que teníamos hace muchos años como colombianos y si ha cambiado en la actualidad. Los invito a que se queden conectados con nosotros porque vamos a un corte comercial muy pequeñito y ya regresamos. Ya con nuestros invitados hablábamos un poco de esa imagen que se tenía antes y de pronto sí ha cambiado en los últimos años. Yo le quiero preguntar, Sebastián, ¿eso sí ha cambiado realmente con los años? Porque, por ejemplo, y era algo que decía Carlos y es algo que también recuerda Vladimir,
Y es que las novelas vuelven, ¿no? Porque hace muchos años era Pablo Escobar por lo que estaba pasando en ese momento, hablamos año 93 y demás, pero como ahora están otra vez novelas que están de moda, ¿vuelve otra vez esa imagen? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta porque nos ayuda a entender cómo estos imaginarios o estas representaciones que son muy estereotípicas o muy simplificadas, pues justamente tienen una profundidad histórica, ¿no? O sea, no salen de la noche a la mañana, sino que se construyen a través del tiempo. En nuestro caso, mucho tiempo, no estamos hablando ni del 93 ni hace 50 años con lo del conflicto, sino pues podemos remontarnos al siglo XIX, a la época de la colonia, porque pues digamos, todos estos imaginarios que circulan hoy en la globalización obedecen a toda una forma de ver el mundo que se ha venido construyendo desde la modernidad, ¿no? En los últimos siglos. Entonces hay unos países que son poderosos, que son el centro, que son civilizados, y hay otros que nos tocó la suerte de ser, pues sí, bárbaros, salvajes, atrasados, y lo peor de todo es que nosotros mismos nos comemos ese cuento. Carlos, ¿y los medios internacionales, pues bueno, cuál es el papel que tienen en apoyar la buena imagen de un país? Se lo pregunto porque desafortunadamente los cubrimientos que se hacen sobre noticias, muchas veces lo que es noticia no es porque sea algo muy bueno, porque muchas veces se interpreta como que eso no vende, pero entonces cayó un cartel, cayó un cabecilla, y eso es lo que se vende en los medios de comunicación. ¿Cuál sería la responsabilidad ahí? Bueno, yo creo que la responsabilidad más que nada, o sea, tú al principio mencionas un punto muy importante, y es que lo que vende realmente es la captura del narcotraficante, ese tipo de cosas, pero nosotros como medios de comunicación, especialmente medios de comunicaciones internacionales, debemos llevar la responsabilidad de dar a conocer más allá de lo que vienen siendo los carteles y ese tipo de cosas. Lo decía yo, y trabajando con colombianos por casi 3 años, Colombia tiene muchas cosas, le decíamos durante el show, entre artistas, la comida, los paisajes espectaculares. Siento que el aire que le deben dar a los reportajes más bien debe ser, además de cubrir los reportajes de las capturas de los narcotraficantes, también tienen que cubrir más lo que es pues las cosas bonitas del país, entre ellos los logros que tienen los pequeñines, el deporte, que es una potencia. O sea, hace poco estuve yo en Río de Janeiro, en los Olímpicos, y es increíble un país como Colombia, con los recursos limitados que de pronto pueda tener por el gobierno, la cantidad de medallas olímpicas que se llevó, que significa muchísimo. Y a propósito de nuestro tema del día, los invito a que veamos el especial que nos trae, como siempre, Cristian Briceño. Hola. La imagen de un país se construye por las ideas, acciones, pensamientos y comportamientos que tienen sus individuos. Su buena reputación trae ventajas tales como un significativo crecimiento del turismo, sostenibilidad económica en el territorio y sentido de pertenencia de los ciudadanos, entre otros. En los años anteriores, la imagen de Colombia estuvo desvirtuada, poniéndola como referente de hechos violentos, imágenes e íconos del narcotráfico y delincuencia. Aunque en la actualidad estos referentes siguen existiendo, se está logrando un cambio en la imagen de Colombia. Gracias a que somos un país con diversidad en nuestra cultura, riquezas y variedades naturales, con miles de diferentes especies de animales y pluralidad de especies de flora. Así que, entre nosotros debemos rescatar y fortalecer la imagen de nuestro país. Pero nos preguntamos, ¿qué papel deben cumplir los medios de comunicación en la construcción de esta nueva Colombia? Yo soy Cristian Briceño y tomo el control. Y aprovechando y retomando nuestro debate, Sebastián, ¿quién es el responsable en un país
sobre la imagen que proyectamos? Bueno, es una pregunta bien compleja. Creo que de alguna manera lo somos todos, ¿no? Con nuestra conducta, con nuestros actos, como la manera como somos, tanto en nuestros países como afuera, sea de turistas, sea de viajeros, sea de migrantes, de residentes en otro país. Pero también creo que históricamente ha dependido mucho del Estado, ¿no? Porque una identidad nacional o una imagen de un país, digamos, en el siglo XIX, en el siglo XX, ha dependido en gran medida de cómo las élites que han manejado el Estado han pensado cómo, digamos, qué es lo que nos une, cuál es esa comunidad imaginada, cuáles son los símbolos que supuestamente nos identifican. ¿Estamos vendiendo como se debe las cosas buenas de nuestro país? Hasta hace unos años, hasta dijéramos que se empezó a incorporar todo el tema del city marketing, las ciudades no sabían cómo venderse, los países no sabían cómo venderse. Entonces era una responsabilidad que era más de la gente que salía, o de los políticos, o de estos representantes que teníamos nosotros en el arte, en la cultura, en la música, en todo, que eran los que llevaban esa representación, esa imagen de nosotros. Pero en ese momento, cuando las ciudades empezaron a ver que había un potencial y que había una forma de venderse, fue que la responsabilidad se trasladó también a los medios de comunicación y dijéramos a las personas que manejábamos las estrategias de comunicación, los publicistas, los comunicadores, etcétera, etcétera. Sebastián, usted como investigador, como historiador, usted ha tenido también la oportunidad de vivir en México, un país que uno creería somos países hermanos, somos países latinoamericanos. ¿Usted cómo lo recibieron? Pues a mí me fue muy bien, yo fui a estudiar mi doctorado a México, estuve viviendo allá 4 años. Y en general los mexicanos quieren mucho a los colombianos, digamos, nos admiran, les gusta la cumbia, les gusta, bueno, muchas cosas, digamos, nuestras. A mí me fue muy bien, pero no es lo mismo, digamos, viajar como un becario de clase media que como un trabajador, ¿no? O como un desplazado, como un refugiado. Y bueno, yo pienso que uno de los temas claves hoy en día en el mundo es el tema de la migración, ¿no? Porque si bien históricamente siempre ha habido migración, hoy en día por las guerras, pienso en Siria o en fin, hay muchísima gente que está volviendo o migrando o buscando, digamos, ir al, entre comillas, primer mundo, y eso ha generado muchísimos problemas justo de nacionalismos, de xenofobia, de racismo. Entonces, mi experiencia como migrante fue muy buena, pero no la es la de todo el mundo, justo por esos imaginarios nacionalistas, porque una cosa es tratar de construir la identidad nacional, vender la imagen de tu país afuera, y otra cosa es cuando eso genera violencia frente a los otros. Sebastián, gracias por acompañarnos, qué bueno tener esa visión suya como historiador, como profesor también. Gracias por tomar el control y venir a Canal 13. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Y ustedes quédense conectados porque en unos segunditos volvemos con nuestro periodista Carlos Benítez en Miami y les tengo un nuevo invitado en nuestra mesa. Ya regresamos. Y como les prometimos en Toma el Control, tenemos un nuevo invitado para enriquecer nuestro tema del día. Estamos hablando sobre cómo nos ven en el mundo, los medios de comunicación, cómo nos ven como país y como colombianos. Fabio Rivero, bienvenido, qué placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es muy rico compartir con ustedes estos espacios que buscan interaccionar entre el campo de la comunicación, las relaciones internacionales y cómo nos ven desde el exterior nuevos espacios de relación con la comunicación y el periodismo. Para usted, Fabio, ¿sí ha cambiado un poco la imagen que tenemos como colombianos en el exterior? Pues hay muchos factores que en los últimos años hemos analizado y si nos damos cuenta, de pronto trabajamos desde la parte de la comunicación y la producción de nuevos escenarios. Nos damos cuenta que de pronto muchas producciones que, como decían ahorita con otros compañeros, se relaciona mucho con el tema del narcotráfico, con el tema de estereotipos que de alguna u otra forma pues afectan esa imagen en el exterior de los colombianos. Pues aprovechemos entonces con Carlos Benítez, quien está conectado con Toma el Control desde Miami. Carlos, de pronto como periodistas y teniendo en cuenta su experiencia también como corresponsal para países como Colombia, ¿nos ha quedado difícil vender lo bueno de nuestro país? ¿Nos estamos centrando únicamente en lo malo?
Pues digámoslo así, o sea, hay que decir que realmente los artistas de Colombia han sacado pues la cara por demostrar lo bueno del país en videos musicales, así sea a través de la música, de distintas maneras, pero los medios de comunicación como tal han tenido ese reto, más bien de intentar mostrar por lo que Colombia es conocida a nivel internacional, desafortunadamente, puede ser bien. De que los periodistas hemos intentado hacer una labor de cambiar la imagen, sí lo hemos hecho, pero obviamente no se puede hacer solo. ¿Qué haríamos nosotros cuando una casa productora quiere invertir tanto dinero en hacer esta serie de televisión, va a ser un éxito rotundo? Entonces, ¿qué hace el periodista? El periodista le trata de cubrir el éxito que ha tenido la serie. Bueno, pues queremos que ustedes aprovechen porque Canal 13 se va con Toma el Control por las calles de nuestra región para preguntarles a ustedes qué opinan sobre nuestro tema del día. Ya regresamos. En todos los lados de a donde tú vas en el mundo hablan mal de Colombia, eso no es nuevo. Yo soy de otro país, de hecho. Bueno, en otro país siempre hay esa idea de que Colombia es un país de muchos problemas, donde hay mucha violencia, pero uno estando realmente en este país se da cuenta que no es así, por lo menos yo no lo veo de esa manera. Yo pienso que ha mejorado la percepción un poco a través del proceso de paz. Antiguamente, pues por el narcotráfico, como que se veía más la imagen negativa. Últimamente las novelas que se transmiten pues son de personajes artísticos, digamos, de hoy en día o de los que han pasado, y pues de alguna manera presentarán algo la cultura, pero también muestran un poco de la guerra. Bueno, en el tema de los noticieros, pues tenemos la problemática de la inseguridad por la delincuencia y cosas por el estilo, ¿no? Y pues la televisión a nivel nacional es algo que no se ve tanta violencia como vemos en los canales internacionales. ¿Cómo nos ven en los medios de comunicación a los colombianos? ¿Cuál sería esa recomendación que usted nos da para apoyar también los medios regionales en nuestro país y dar ese granito de arena de la imagen que tenemos en el exterior? Yo creo que un balance, el balance sería la para, pues, obviamente proyectar una buena imagen del país, que realmente las malas noticias tienen que contar, del mismo modo que tenemos que contar las buenas noticias. Entonces, un poquito más de énfasis en este tipo de noticias que alegran tanto, ¿no?, al país, ¿no?, a la nación, y que el mundo puede ver de una manera distinta. Yo creo que queda demostrado, Colombia, con la cantidad de cosas que mencionamos, suena en el mundo. La gente conoce dónde está Colombia, aunque a veces digan Colombia, pero sí realmente saben dónde está y qué tan bien parado está. Que hay que sentirse orgulloso de ese país, simplemente que nosotros como medio de comunicación tenemos una responsabilidad muy fuerte, que el consumidor en lo que escucha tiene otra responsabilidad. Sería un balance y un trabajo equipo. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, qué placer tenerlo en Toma el Control y esperamos que no sea la última oportunidad que tengamos de invitarlo. Claro que sí, aquí me tendrán como siempre. Bueno, Vladimir, usted ante todo también es televidente. ¿Cuál cree usted como televidente, quitándose el publicista, quitándose el documentalista? ¿Qué tenemos que hacer como medio para aportar? Bueno, yo creo que la responsabilidad de los medios de comunicación y dijéramos de la televisión, este medio masivo, es bastante grande. Lo que se puede hacer para aportar es precisamente abrir estos espacios de conversación, mirar todo el tema del contenido que estamos llevando al aire, ¿cierto? Yo soy muy crítico de la televisión colombiana porque pues, he trabajado mucho en televisión también. Y para mí ver televisión a veces es una pelea, ¿cierto? Porque empieza uno a reñir con ciertas cosas que deberían poderse hacer mejor. Pero entiendo también el tema de cómo se mueve el mercado, cómo se mueve el tema de los contenidos, cómo se mueve el tema de las redes sociales, cómo se mueve todo afuera. Pienso que la imagen que deberíamos estar proyectando, porque somos, digamos, en cuestiones de imagen, somos un país que está despegando, somos esa quinceañera que se está mostrando hasta ahora al mundo, y esto no es un trabajo de unos días, sino que lleva su tiempo. Tenemos cosas bastante importantes e interesantes que deberíamos abanderar.
El hecho, por ejemplo, de la mano de obra calificada profesional, que es tan bien vista en muchos países, hay que aprovecharlo. El hecho de lo bueno que está pasando aquí en el tema del deporte, hay que aprovecharlo. El tema de lo que está pasando en todo lo que es, por ejemplo, una comunidad nueva que se empieza a mover y que se empieza a formar muy fuerte desde Colombia, que es los nómadas digitales, donde encuentra uno gente, colombianos, trabajando para industrias en Japón, para industrias en India, para industrias en Finlandia, que están, dijéramos, sacando la cara por el país y mostrando esa Colombia que muchos desconocemos desde el trabajo. Eso hay que visibilizarlo. Para aportar con el tema del contenido, me parece muy importante que tengamos conciencia del lenguaje, que manejemos todos los elementos de identidad, que en los años 90, en los años 80 en la televisión colombiana se hacía muy cuidadosamente y que se ha perdido gracias a esa industria de la televisión que desafortunadamente ha desarrollado otros intereses económicos y dirigido a otros públicos focalizados y que hacen perder la identidad colombiana de alguna u otra forma. Y aprovechando también para decirles a todos ustedes que todos son protagonistas en este espacio del Defensor de la Audiencia de Canal 13. Recuerda escribirnos defensor@canal13.com.co. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.